que vivimos. Por favor, te lo ruego, ruego a ti, Espíritu Santo, una manifestación mayor en diferentes funciones. Ruego también esa bendición que tú nos das, Señor Jesús, de poder tener comunión, perdón, y por medio de ti llegar al Padre y al Espíritu Santo. Gracias. Amén y amén. Quiero yo aprovechar el tiempo y básicamente quiero dar una enseñanza así bastante resumida y pues espero poder alcanzar, desarrollar en este poco tiempo que tengo. Saludos a todos aquellos que están en las redes que llegan al alcance de mi voz. Dios los bendiga. Empiezo con un texto. La Biblia dice algo muy interesante en el Salmo 89:20. Salmo 89, 20 al 24. Y dice el Señor acá: hallé a David mi siervo, y me interesa la palabra, lo ungí y lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Habla del poder de Dios ahí obrando con David, y también está diciendo: mi brazo, habla que mi mano, mi brazo lo va a fortalecer y no lo va a sorprender el enemigo, ni tampoco la iniquidad. Hijo de iniquidad, habla de hombres, lo va a quebrantar, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. La intervención de Dios: heriré a los que lo aborrecen. Mi verdad, habla de él como siervo, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre, en lo que él iba a hacer, en el nombre del Señor iba a ser exaltado el poder. Muy bien, básicamente es sumamente importante lograr entender el mover de las operaciones de la unción. Es decir, hay diversidad de las unciones. Y me recuerda esto a una mujer que estaba quebrantada, hecha prisionera, encurvada. Viene el Señor, la encuentra, y tenía 18 años de estar esclava así. Y viene el Señor, el ungido de los ungidos, y la liberta. Entonces habla ahí de 666. Curioso. Sin embargo, cuando hablamos de las unciones, es tan interesante que dentro de Génesis, Apocalipsis, yo encuentro 18 niveles de ungidos. Es decir, variantes dentro de hombres de Dios, donde se evidencia cierto nivel de unción. Hemos estado estudiando esto ya buenas semanas, y hemos estado hablando que hay diversidad de poderes, que hemos estado hablando también de eso, pero que los poderes se van a mover en ungidos, hombres y mujeres ungidas por Dios. Dijo el Señor: fuera de mí nada podéis hacer, y Él es el ungido. Quiero ver esto, que Él dice que nosotros somos ramas de olivo. Él es el olivo principal, el ungido, y fuera de Él nada podemos hacer, pero estando en Él vamos a dar mucho fruto como ungidos. Entonces, qué importante anhelar la recuperación. Vemos a un David que por causa del pecado le cae juicio, hay mortandad, y luego levantando altar y pidiendo misericordia, una vez más se vuelve a la comunión con el Señor y separa la mortandad. Vemos a un Sansón que pierde la comunión, un ungido, que con manifestaciones de poder, pero por causa del pecado, una vez más, pierde la comunión con Dios y pierde la unción. Vemos la casa endeudada de un siervo que muere, y vemos la recuperación en la multiplicación del aceite. Entonces, entremos a la palabra. Dice la Biblia, curiosamente, dice acá en Ezequiel 28:14, y dice: cuando fuiste ungido. Curiosamente, la Biblia King James habla de Satanás ungido.
Hay que ponerle atención ahí y dice, cuando fuiste ungido, y utiliza la palabra mishká. Yo te puse junto a los querubines protectores, estabas en el monte de Dios, andabas en medio de piedras de fuego. Ahora, dice aquí la King James traducida a español, tú eres el querubín ungido. Y luego dice que cubre. Yo te puse y estabas sobre el monte santo. Andabas en las piedras. Dice, andabas de arriba a abajo en medio de las piedras de fuego. Ahora, es muy interesante porque las otras versiones no hablan de Satanás el ungido. Es decir, que si alguien conoce de las unciones, también es Satanás. Pero él conoció la unción a nivel del cielo. Ahora, quiero ver acá, porque esta palabra de la unción de querubín habla de alas extendidas. Es decir, un ungido que cubre. Vea esto. Es decir, cabezas que cubren. Sin embargo, su mala administración hizo que perdiera lo que Dios le había dado. Pero significa acá, mishká, habla de expansión, es decir, era ungido para expandirse, ungido para cubrir, tenía una función especial y donde se había derramado aceite para consagrarlo. Entonces, ahora, hablando a nivel tierra, quiero ir caminando viendo los niveles de la unción. Levíticos 8:12. Y dice acá, vea la necesidad de la intervención de Dios en hombres. Pero luego dice aquí, luego derramó parte del aceite de la unción y utiliza otra palabra que es mishklá. Sobre la cabeza de Aarón lo ungió. Y luego utiliza aquí otro numeral de otro tipo de unción. Ahora, para consagrarlo, Números 18:8. Dijo además Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Un ungido para administrar las ofrendas que son de la casa de Dios. Y dice ahí, te he dado el cuidado de las ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. Y por esto es que te di unción. Es decir, que tanto en la función sacerdotal como en la función administrativa le dan ese nivel de unción. Entonces empieza Dios a hablar de la necesidad de unción a nivel sacerdotal y en sus funciones y en su administración. Ahora, es tan interesante ver que hay diversidad de ungidos con diversidad de unciones. Y dentro de esto vamos así a la rápida a tratar de abordar bastante, que en un solo tema quiero darlo de 7 temas o más. Entonces, cuando habla de Aarón, el sumo sacerdote, ese tipo de unción es un regalo de Dios. Y los ministros son regalos de Dios. Entonces, regalo de unción para consagración, para que esté dedicado, es decir, cumpliendo una función. Es poner ungüento o aceite aperfumado sobre su cabeza. Entonces, vemos acá la necesidad de la unción en hombres de Dios. Sansón dijo, media vez yo pierda mi comunión con Dios, me rasuren la cabeza y pierda mi consagración, soy como un hombre cualquiera. La diferencia en los hombres, en la iglesia, en los ministros, es la unción. Es decir, la intervención de Dios en uno. Ahora, para hablar acá, quiero ver varios textos y tratar de hablar de otro tipo de unción, y es la yizar. Y habla de este nivel de unción en hombres de Dios. Entonces, a veces cuando nos hablan de unción, estamos cortos en entender la magnitud de la diversidad de operaciones en hombres de Dios. Es decir, que entendemos a alguien que tiene la presencia de Dios, alguien que fue ungido, alguien que fue llamado. Sin embargo, cuando entramos con un poco de ojos más abiertos, vamos a encontrar de que debemos de anhelar esto en este año de recuperación. Es decir, que Dios nos ha dado todas las herramientas para nosotros ser más que vencedores. Ahora, dice acá en Deuteronomios, este nivel de unción habla por causa de la obediencia. Está diciendo acá en Deuteronomios 11:13,
Y dice acá, vea, dice, sucede que si obedecen, la operación obediencia, y qué bueno que obedezcamos, pero dice ahí, si obedecen cuidadosamente mis mandamientos que yo les doy. Aquí está dentro de esto incluido el primer mandamiento: amar a Dios, servirle a Él con todo el corazón, el alma. Y si se hace eso, entonces va a suceder lo que Dios está diciendo en el verso 14. Entonces va a suceder de que vendrá la lluvia. Y necesitamos recuperar las lluvias de Dios. La lluvia que necesitan ustedes, lluvia al tiempo, lluvia temprana, la lluvia tardía, y como producto de las lluvias ustedes podrán cosechar, podrán recoger. ¿Qué van a recoger? Póngale atención a esto: grano, que habla de trigo, vino y aceite. Y esto está ministrado en una sola persona en este tiempo actual. Cuando nosotros nos comemos al ungido, tenemos que ver que la Biblia habla de que nos comemos a Cristo. Es Cristo en nosotros. Él es el pan, Él es el trigo y su sangre es el vino. Ahí están tres cosas incluidas por causa de la obediencia. Ahora, dice acá, aquello que ha sido campo desolado, dice Joel, la tierra que tiene duelo, y ese es un tiempo que hay duelo. Dice la tierra que está en luto por causa del trigo que no fue devastado, por causa de que el mosto, lo mejor del vino, ya se ha consumido, y aparte por causa de que está agotado el aceite. Otra vez habla de tres puntos que iban relacionados como bendición, y eso era como consecuencia de la obediencia. Ahora, está hablando otra vez de lo mismo, de esa bendición. Ahora, Joel 2:24 dice acá, el verso 2:18 y el 19, dice: Jehová se levantó, y este año Dios se está levantando a favor de nosotros. Lo creemos y lo recibimos en fe. Dice, y tuvo compasión. Tuvo compasión es perdonar, compasión al pueblo. Y dijo Dios: yo voy a responder. Y dice ahí, dirá Dios a su pueblo: yo les envío pan, yo les envío mosto, y yo les envío aceite. Otra vez está hablando de los mismos elementos que están centrados en Cristo Jesús. Jeremías lo dice también, como consecuencia de esta unción de obediencia. El 31:12, vendrán gritando, va a haber júbilo, va a haber avivamiento en lo alto de Sión. Van a subir al monte y van a radiar de gozo, es decir, luz de gozo. Y luego dice: por la bondad del Señor, a causa del grano. Otra vez habla del vino, del aceite, y por las crías, las bendiciones en los hijos, y su alma será como un huerto regado, nunca más habrá dolor. Básicamente necesitamos recuperar al máximo la intervención del Espíritu Santo en nosotros, y que vayamos alcanzando los niveles de la unción. Es decir, entender qué tipo de ungido somos. Entender como iglesia cuál es la unción que Dios le ha dado a la iglesia. Ahora, aquí utiliza gente que no anda en oscuridad. Es decir, personas, dice: lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces básicamente está hablando de una unción de gente, de personas iluminadas. Entonces el que tiene luz no va a andar en tinieblas. Está hablando de la unción Yizar, unción como consecuencia de hijos obedientes. Que Dios nos dé la gracia de agradar a Dios, y que nuestra carne sea sometida totalmente al plan de Dios. Es decir, personas que producen luz. Vea usted que hay niveles: personas que tienen revelación, personas que tienen iluminación,
para poder iluminar a otros. Y qué lindo que sea un ministro, un hermano, hermana que produce luz y habla de un tipo de unción. Todos estos niveles que le voy a hablar está relacionado a ungidos, personas que tienen el Espíritu de Dios. Entonces nos toca que anhelar, desear la manifestación gloriosa del Señor en nosotros. Ahora se lanza, aparte de la obediencia a todo el pueblo, también habla acá de a nivel familiar unción. Es decir, hay que ordenarle a los hijos, está hablando a nivel familia de Israel, que traigan aceite puro de oliva machacada. Y ese es el aceite de los ungidos en la manifestación Katit. Fíjese, muy interesante. A fin de mantener encendidas continuamente las lámparas. Entonces una cosa es unción de iluminación y otra cosa es tener aceite para poder tener luz en la lámpara. Y es necesario que nuestra lámpara no se apague, que nuestro altar no se apague. Entonces, aquí está hablando de un nivel de autoridad. Vea, estamos hablando de funciones de ungidos. Y definitivamente hay ungidos que Dios los utiliza en distintas áreas, pero al que le dan este nivel de unción es para la guerra espiritual, es para las batallas contra el mundo de tinieblas. Es decir, básicamente esta unción Katit habla de aceite batido. Primero es a nivel de lo mejor del aceite virgen. Y cuando habla de acá viene de un derivado de la palabra katat. Y esto habla relación a ministros, hombres, mujeres que tienen autoridad. Habla de golpear, lesionar, derribar, derrotar, deshacer, desmenuzar, destruir, quebrantar. De eso habla. Cuando usted va a ver el hebreo, así lo dice. Básicamente está refiriéndose a la unción de Jeremías. Vea, tipo profeta, pero tipo profeta con poder de edificar, porque había que quitar todo lo que no estaba bien para luego plantar, para luego edificar. Eso lo dice ahí como referencia en Jeremías 1:10, te he dado autoridad, el nivel de unción, sobre naciones, sobre reinos, y te he dado esa autoridad, y se relaciona a ese nivel de unción, es decir, arrancar, derribar, destruir, derrocar, para que luego como hombre de Dios edifique y plante. Entonces debemos de anhelar ubicarnos en la unción que Dios nos da, es decir, cada quien lograr enfocarse en la gracia que Dios le da. Es decir que si logramos estar encajados en aquello para lo que Dios nos escogió, vamos a funcionar muy bien. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo, y en esa diversidad está hablando de funciones. Miren, ¿quiénes tienen la unción para cantar? Y qué lindo ser tañidores, bajar la presencia de Dios, pero hay diversidad de niveles en cuanto a la unción. Entonces, ese nivel lleva autoridad en cuanto al mundo espiritual, en cuanto a el trabajo de restauración para con la iglesia. Y necesitamos eso. Es decir que si se unen, el cuerpo bien unido se edifica. Cada quien cumpliendo su función crece. Es decir, movernos en aquellos dotes de unción que Dios nos da. Ahora, sigamos viendo otro nivel de unción. Dice Dios acá, en este texto tan lindo, Salmo 23:5, preparas mesa, y esa mesa que preparas es en presencia de dificultades, en medio de adversarios, en medio de enemigos, así traducen las Biblias. Es decir, es la provisión de Dios en medio de los obstáculos. Y dice ahí, en medio de la escasez, y tú unges, aquí habla a nivel de otro ungido, personas
con otro nivel de unción o otra variante en las unciones. Y es la unción de Shen. Es decir, habla de personas que unge Dios con ese aceite y vienen a tener una vida de copa rebosando. Es decir, que llegan a estar fuertes en sí. Es decir, que a pesar de las adversidades tiene una fuerza mayor porque es la intervención de Dios en ellos. Y cuando está hablando de esto, está hablando de los que le sirven a Dios. Fíjese que cuando le damos seguimiento, usted le puede dar seguimiento a las raíces y cada una va a encontrar la gama de manifestaciones de cada unción. Pero aquí nomás estoy tomando un texto para referencia, para dejarle para que usted tenga para estudiar. Pero aquí habla de ese nivel de aceite de Shen, que habla de un aceite que trae abundancia, trae llenura. Específicamente habla de cenizas grasosas, habla de ungidos que mantienen su comunión en el altar de Dios, donde se sacrificaban los becerros, los animales, y ahí caía ese tipo de grasa grasosa, que a ese nivel lo traduce la Biblia como ungidos, lo traduce como unción y lo traduce como aceite. Y habla de personas con vida solvente, llenas. Y nosotros anhelamos recuperar lo que realmente debemos de tener como hijos. Aparte de ver de las unciones, porque la unción está para la iglesia, pero aparte hay llamamientos, es decir, los 5 ministerios que llevan otro nivel de operación, pero también son ungidos. Es decir, que ahorita tenemos la bendición que el Espíritu Santo se mueve en todos. Sin embargo, también hay diversidad de ministerios para que cumplan funciones específicas. Entonces se conoce las tareas de los que enseñan, los maestros, los que preparan para la boda a la iglesia, los pastores que sobresalen en manifestaciones de poder, evangelistas, ministerios que señalan, estamos hablando de profetas y ministerios apostólicos, para la edificación del cuerpo. El cuerpo, la iglesia ungida. Ahora, dice acá en el Salmo 92:10, dice, pero tú aumentarás mi fuerza. Vea ese nivel de ungido. Aumentarás mi poder, porque así se traduce esa palabra, fuerza. Es decir, personas que tienen fuerza para proyectarse. Es decir, personas que tienen visión, tienen proyección, pero lo relaciona a la unción. Dice, aumentas mi fuerza como la del búfalo y me unges, y ahí utiliza la palabra Balal, es un ungido. Balal, que es una persona que no solamente está rebosando, sino que está empapado de aceite. ¿Sabe cómo lo dice acá? Acá lo traduce en la palabra Balal, aunque luego la vamos a volver a retomar. Una persona que está inundada, está dentro del mar del aceite. Es decir, una cosa es de que nuestra copa está rebosando, y otra cosa que naveguemos en el río de Dios y que estemos como un vaso navegando en las aguas del Espíritu. Ya ese es otro nivel totalmente diferente, aparte de una llenura o alguien que se rebalse. Ahora, aquí estamos hablando entonces de este nivel de unción. Ahora, luego vamos a hablar de la unción Shemen, del ungido Shemen. Pero aquí dice, es llenar, es inundación, alguien que anda sumergido en la presencia de Dios. Eso me trae a la mente ministros que decían, cuando hablaban profetas y decías, en cuya presencia estoy. Hablaban de que andaban dentro de la presencia de Dios. Son niveles de tipo profetas videntes, pero ya esa es otra cosa. Ahora, dice acá, entonces, es aceite, es una persona que está inundada, es una persona que es ungida, niveles de unción, niveles de ungidos, donde se proyecta con visión, donde hay persona que vive en la presencia del Señor, y que ese sea nuestro deseo, vivir en este tiempo. Eso es lo que Dios quiere. Al final, Él quiere meternos dentro de Él. Usted recuerda que dice que al que es tibio lo va a vomitar.
El que es frío, pues ya es frío. Pero dice, habla del ferviente. Y el que está ferviente es el que Dios lo va a meter dentro de él. Es navegar en Dios. Entonces es una persona que está inundada en la presencia del Señor. Ahora, vayamos acá al 63.5. Como meollo de grosura, ahí habla ya del otro nivel. Está hablando del meollo del tuétano. Y usted sabe que en los huesos habita el espíritu, pero también está hablando de la unción. Pero dice ahí, como meollo de grosura, será saciada mi alma. Entonces una unción para bendecir nuestras emociones, nuestro estado anímico. Y está diciendo ahí, por eso en mi boca habrá júbilo. Entonces quiere decir que el que tiene júbilo, tiene alegría, es por algo. Es porque se le está evidenciando la manifestación, la unción, la presencia de Dios adentro. Entonces dice, mis labios se van a abrir con júbilo, te alabará mi boca. No va a decir como dice, no, yo alabo a Dios pero en silencio. No, se cree en el corazón y se confiesa con la boca, se exterioriza. Pero está hablando de personas acá con unción. Está hablando acá en cuestión a personas conectadas a la alabanza. Ahora, dice acá, vuestro trabajo, dice, regreso, con labios de júbilo te alabarán. Vuestro trabajo en lo que no sacia, habla de aquellos que toman lo que no deben, invierten tiempo que no deben de tomar. Pero dice acá, oídme atentamente y comed el bien. Y se deleitará vuestra alma, unciones que van a ministrar tu alma con unción, con grosura. Y aquí utiliza de este nivel de unción que sacia el alma, la de Shen. Aquí íbamos 7, le dije que encontré 18. Entonces, niveles de ungido. Entonces acá personas que son bendecidas. Y qué lindo uno poder trabajar con una alma solvente, ministrar con una alma en paz. Y uno que sirve estar también así. De tal manera que nuestro caminar está en el Señor y sabemos de que estamos en las manos del Señor. Vea, tan interesante esto porque a mí me parece como que ahora es un tiempo muy marcado, mas el justo por la fe vivirá. Estamos en un tiempo muy agresivo y viene una recuperación, pero es caminar de justos. Dios dijo que lo va a hacer, lo dice la Biblia entre las proclamas, y Dios lo va a hacer. Y es de creerlo y manejar nuestra fe para no perder ninguna de las bendiciones que Dios tiene. Pero necesitamos estar conectados a Dios para que fluyan en nosotros las unciones. Es decir, que nos ubiquemos en lo que Dios nos escogió. Y como iglesia también hay unciones para la iglesia que es ataviada, que es adornada. Ahora, dice acá, 1 Samuel 2:10, el Señor quebranta a los adversarios, el Señor va a tronar desde el cielo, el Señor juzgará toda la tierra, los confines de la tierra. Dios le dará fuerza, fortaleza al rey y va a enaltecer, va a poner en lugar de honra, dice, enaltecerá el poder, es decir, hombres con manifestación de poder, pero aquí habla específicamente otra vez de ungidos y utiliza otro nivel de unción que es la Meshach. Ahora, esto está interesante porque estamos caminando a través de ver las unciones y cuando está hablando acá, habla de elegidos. Esta unción se refiere a personas específicamente escogidas por Dios para un plan. Ahora, yo no sé cuántos se consideran escogidos de Dios. ¿Cuántos se consideran que Dios los escogió para un plan específico? Y máxime en el tiempo que vivimos. Ahora, habla de reyes, habla de sacerdotes, habla de gente consagrada, santos. Cuando habla de este nivel de unción, está hablando de las personas que han sido escogidas para ser consagradas. Habla de sacerdotes. Y usted y yo somos reyes y sacerdotes. Entonces está hablando de un nivel que debemos de alcanzar esa unción, que debemos de pedirle al Señor que nos auxilie. Y dice acá, habla también de ungidos, Mesías.
¿Sabe que la palabra Mesías significa ungido? La palabra Cristo en griego habla de ungido. Sencillamente está hablando de ungidos y así hablan de Cristo el ungido y los ungidos. Con ese nivel de personas elegidas. Por eso Pablo dice que él fue elegido antes del vientre, como Jeremías, que dice que fue elegido antes de nacer. Es decir, personas con planes específicos de parte de Dios. Ahora, en Samuel veamos otro nivel de una pequeña variante en cuanto a esto. Y dice acá el 16:12, 1 Samuel, envió pues por él y le hizo entrar, era rubio. Ya me imagino de que ya sabe de quién estoy hablando. Dice acá, hermoso. Amén, diga usted. Rubio, hermoso, de buen parecer, una manera correcta, un buen temple, un buen carácter, buen parecer, buena presencia. Entonces Jehová dijo, levanten, le dice, levántate, le está hablando al profeta, y úngelo. Era un ungido, está hablando aquí de otro nivel de ungido. Y dice acá, tipo David. Ahora, dice, porque este es, y Samuel tomó el cuerno del aceite, y aquí utiliza la palabra de otro tipo de unción, la shemen, está hablando de la meshach, y está hablando de la meshká. Está relacionando tres niveles de unción. Es decir, que hay hombres que los logro ver que tienen movimiento de ciertos niveles o características o variantes de unción. Ahora, dice acá, lo ungieron en medio de los hermanos. Desde aquel día, me interesa esto, desde aquel día sucedió que cuando lo ungieron, pasó algo en la vida de David. De ahí en adelante, de ahí el resto de su vida, dice que vino el Espíritu de Dios sobre David. Entonces David fue un ministro con espíritu sobre. Así como Dios dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre, ustedes van a recibir poder. Ahora, aquí está hablando, vino sobre, se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Luego dice acá en Isaías 61:1, otra vez está hablando de la unción del Mesías, del ungido, y lo relaciona a Cristo. Por eso es muy importante, dice, el Espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí, me ungió. Eso lo relaciona en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús lee la Escritura. Pero ve aquí en hebreo cómo lo menciona. Está hablando de ungió, utiliza la palabra Mashak, que habla de Mesías, es decir, ungido, para dar buenas nuevas. Entonces, este nivel de ungido es para predicar, ministros que predican el Evangelio, personas que llevan dotes de sanidad como ministros, sanar quebrantados, es decir, personas que Dios les utiliza en restauración de sanidad del alma, y para proclamar dichos proféticos, profetizar, libertad del cautivo, y aquí está nuestra hermosa proclama y recuperación. Entonces, que el Señor nos dé como ungidos ese nivel de unción para que se administre la recuperación, que muchas personas lo necesitan. Y yo creo que los que me están oyendo, Dios les conceda el milagro de ser restaurados, aquellos que tienen batallas, situaciones difíciles, que necesitan sanidad y que necesitan volver a recobrar su comunión con el Señor. Que Dios los bendiga, se glorifique en la vida de cada uno. Hay esperanza para los ungidos, para los hijos de Dios. Ahora, dice de ese nivel de unción a hombres de Dios, mujeres de Dios, para recuperar visión, el año favorable del Señor, el día de la venganza, eso habla del tiempo final, consolar al que llora. Está hablando de esa manifestación de unción o nivel de ungido. Y cuando está hablando acá algo relacionado a Génesis 28:18. Y vea cómo lo relaciona esta misma palabra y habla de la piedra ungida. ¿Cuántos saben que Él es la roca? Y dice ahí, aquel día siguiente se levantó muy de mañana, tomó una piedra, una roca,
que la había usado como almohada, que Cristo sea el lugar de reposo. Y dice de cabecera, la paró como un signo profético para que sirviera como una señal, y luego derramó aceite en esa roca. Y cuando utiliza ese nivel de unción, habla de esa unción relacionada al Mesías, la roca. Y también lo dice en Génesis 31, 13, yo soy el Dios de Betel. Es decir, Betel es casa de Dios, yo soy el Dios de la casa. Donde tú ungiste, es decir, utiliza la palabra Meshach, Mesías, la unción, el ungido. La piedra, la roca, que hiciste un voto levantándote de esta tierra, vuelve a la tierra de tu nacimiento. Entonces a este le dieron la orden después de la bendición que regresara a su tierra. Y nosotros viene el tiempo que se va a dar la orden que volvamos a la casa de Jehová. Y eso viene para nosotros. Es decir, en relación a los ungidos, porque Él vino a recuperar lo que se había perdido. Ahora, cuando está hablando de ese nivel de unción, en hebreo está hablando de personas. Hubieron muchos siervos con esa unción. Ahí tenemos a Eliseo, tenemos a David, tenemos ahí figurativamente a Cristo, porque se relaciona al texto en el Nuevo Testamento y habla de la unción del Mesías, Mashach. Es decir, una gente consagrada, que seamos iglesia consagrada, hijos, hijas consagrados, que están cumpliendo una función dedicados para Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El ungido viva en nosotros, y que andemos en las obras que Dios preparó de antemano, es decir, caminar en la voluntad de Dios para lo que Dios nos escogió. Ahora, qué lindo sentirse escogido de Dios. Entonces, estamos hablando ahí del otro nivel de unción. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, menciona algo muy interesante, una variante ya en griego. Y habla acá en Lucas 4:16, Jesús vino de Nazaret, donde se había creado. Y según la costumbre, entró el día sábado en la sinagoga y se levantó para hacer lectura de la palabra. Le entregaron el libro del profeta Isaías, de donde estábamos hablando, y desenrolló el rollo y dio con el pasaje. Estamos hablando de Isaías. Entonces continúa el verso 18 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y aquí habla una palabra crío, que es alusivo a Cristo, aunque cuando hablamos de Cristo habla de otro nivel de unción. Pero aquí es una variante que quiero mencionar. Buenas noticias, proclamar el año favorable, el año de recuperación, y lo que dijo Cristo fue esto al final, comenzando a decirles, él leyó, se quedó sentado y la gente lo miraba, y cuando lo miró la gente, los judíos, entonces empezó a hablar y dijo: hoy se cumple esta escritura. Es decir, que llegó el cumplimiento de esa proclama que le estaba haciendo, y hoy es el año del cumplimiento de una recuperación. Recuperación en todo sentido. Que empiece en tu vida, tu relación con Dios, tu hogar, tu familia, tus hijos, en todo tu servicio al Señor. Y aquí utiliza la unción de crío, así lo traduce el griego, nivel de unción crío. Y cuando está hablando acá, es crío, habla relación de unciones. Es decir, que cuando crío está diciendo hay una gama en una sola cosa de unciones. Y eso está en Cristo definitivamente. Cuando habla de crío, está hablando de unciones sagradas. Cuando está hablando de crío, está hablando de Cristo, el Mesías, el ungido. Y cuando está hablando de crío en el Nuevo Testamento, habla de cristianos. ¿Cuántos cristianos hay acá? ¿Cuántos son de Cristo? Usted dice: yo soy de Cristo. Le das aplauso fuerte. Somos de Cristo. Estamos para servirle al Señor, propiedad de Dios. Ahora, vemos ahí, ya voy hablando ya de 10 niveles de ungidos, o manifestaciones de unciones en ungidos. Ahora, dice la Biblia en Hechos, Pablo está enseñando que Cristo habría de padecer
sería la primicia de la resurrección entre los muertos. Y se proclamaría, fíjese, proclamaría la luz, es decir, la salvación. ¿A quiénes? A nosotros los gentiles. Y luego dice ahí en Romanos 8:25, hablando del Cristo o de Jesucristo, fue entregado a causa de nuestros delitos. Habla del ungido que padece. Y resucitado a causa de nuestra justificación. Entonces a través de Cristo hemos sido justificados. Es decir que suena raro que uno diga que uno es justo. Sí, pero porque nos justificó Cristo. Es decir, Él pagó el precio. Él pagó nuestra deuda. A grado que en su resurrección nos justificó. Ahora, pero vean acá. Dice aquí en Corintios 5:7. Límpiense de la vieja levadura para que seáis una masa nueva, como lo son en realidad. Y aquí hay que ponerle atención, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, está diciendo que nosotros en la comunión de la mesa estamos ministrándonos al ungido. Recuerde, aceite, el ungido, el pan, el trigo y el vino, su sangre. Y esto venía como consecuencia de la obediencia para el pueblo de Israel. Y todas estas bendiciones están reunidas en Cristo. Es decir, que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Le das aplauso. Es decir, que estamos completos en esas ministraciones de la fe en Cristo y en las unciones estas. Ahora dice acá en Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos es comunión. Comunión con Él. Es bendición, copa de bendición. Es la sangre de Cristo. El pan que partimos, estamos hablando aquí que es comunión con Él, con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia, los hermanos, el Señor. Entonces, este nivel de ungido, Cristo significa ungido. Mesías se traduce ungido en hebreo. Ahora, aquí lo traduce Cristo el Mesías. Es decir, el ungido consagrado. Viene de la palabra Christos, palabra que habla del Mesías, que habla de Jesucristo. Habla de ungido con aceite. Estamos hablando del mover del Espíritu Santo. Estamos hablando de sumos sacerdotes relacionados al antiguo pacto, sacerdotes, sumos sacerdotes, profetas, reyes de Israel, ungido. Señores ungidos, ahora el Señor ungido. Estamos hablando de una unción en hombres de Dios. Y déjeme decirle que usted como hijo de Dios fue llamado para tener la unción de Cristo. Es decir, el Mesías, la unción del Señor en usted. Y eso lo trabaja el Espíritu Santo en usted. Le das aplausos sonoro a Él, decir que tenemos enormes bendiciones en el Señor. Bregando con todo esto. Estoy hablando ya de un nivel 11. Ahora, veamos acá. Dice acá en 1 Juan 2:20. Pero ustedes tienen la unción. Ese es solo un nivel de unción, de ungidos. Y habla de la palabra crisma. Dice, la unción de parte del santo conocen las cosas. Es decir, personas que tienen iluminación de revelación, conocimiento, unción a ese nivel. La Biblia Kadosh la traduce así: ustedes han recibido la unción del Mesías. Así traduce la Biblia Kadosh, el santo, y saben las cosas. Es decir, conocimiento en Dios. El Espíritu os recordará todas las cosas. Está hablando de ese mover a nivel de hijos de Dios, ungidos. Recuerde que el Espíritu iba a revelar, iba a recordar, iba a traer cosas para que nosotros supiéramos. Es decir, rogar al Señor que ese mover de unción se mueva en nosotros. Variantes de unción. No sé cuántas unciones se podrían tener o manifestaciones de unción. No sé, Dios es el que hace con cada uno como quiere. Pero vea acá que es nivel de unción para siervos de Dios. Es decir, personas ungidas con un atavío especial, un bálsamo que consagra y habla del Espíritu Santo ahí, en relación a ese nivel de ungido. Ahora, sigamos viendo, el tiempo me avanza y me queda muy poco tiempo. Entonces aquí habla
entonces María, tomando una libra de perfume de nardo, lo ungió y utiliza la palabra aleifo. Dice que se echaban muchos demonios fuera y ungían para sanidad, unción aleifo. Es decir, una unción de poder en varios niveles. Estaba algunos entre nosotros enfermos, llamen a los ancianos que lo unjan. Habla de unciones aleifo, rogar que los ancianos tengan ese nivel de unción de sanidad. Está hablando de la humildad, del poder, personas a los pies de Cristo con poder de llegar a traer sanidad. Dios conceda sanidad, es un mover de recuperación de sanidad. Ahora, habla acá de la iglesia. Vamos acá. Dice acá, te lavé. Acá, déjeme regresar acá. Entonces estamos hablando aquí, ya llego ahí al próximo donde estaba, para poder leer el verso. Pero me interesa acá la que viene. Dice acá, te lavé con agua, es decir, la palabra. Luego dice, te limpié la sangre, está hablando de lo ancestral. Y luego dice, y te ungí, y utiliza la palabra suk. Está hablando de personas con el mover o la variante suk en la unción. Y cuando habla de eso, está hablando personas bajo cobertura. Esa palabra significa cubrir con aceite. Entonces, la cobertura es espiritual. Es decir, cuando entra alguien a una cobertura, está recibiendo es decir así, una manera de estar cubiertos por el Espíritu. Vea, no es el hombre el que cubre, los ministros cubren, pero es bajo la unción, bajo el nivel del ministro llamado que tiene para cubrir. Se recuerda que la primera unción que hablamos del ángel caído, hablamos de que el querubín caído, su unción que tenía era de cubrir. Ahora, aquí habla de hombres que reciben esa operación. Y lo habla en Ezequiel también relacionado a esto, pero habla de un nivel de cobertura. Ahora, y habla a nivel de la iglesia. Apocalipsis 3:18 dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas, para que te vistas, te cubras, no descubras la vergüenza de tu nudez. Y aquí dice, culirio para ungir. ¿Qué había que ungir? Los ojos. Es decir, gente con visión, con unción para tener visión. Y esta iglesia había perdido la unción de la visión. Es decir, que la visión viene por medio del Señor. Y aquí está hablando de un nivel de unción que debe tener la iglesia, que debe tener el creyente en crío. Es decir, aceite para masajear los ojos. Habla ungir los ojos, visión. Ahora, vamos aquí en el Salmo. Tu mujer será una vid que lleva mucho fruto a los lados de tu casa, tus hijos serán brotes de olivo, y utiliza la palabra sayit. Otro nivel de unción, sayit, habla de una rama del olivo. Está hablando unción familiar, es decir, a través de la familia que Dios te conceda tú engendrar a tus hijos en el Señor y que esos sean ungidos de Dios. Amén. Ahora, vamos al nivel número 16. Ahora, estamos hablando acá de la viuda que solamente tenía un poco de harina, un poco de aceite, pero ella tenía del mejor aceite. Habla del aceite shemen. Habla de cargas quitadas en Isaías. Dice, en aquel tiempo la carga será quitada, el yugo de la cerviz, ese yugo se va a podrir porque tienes un nivel de unción shemen. Unción shemen. Cantares dice, hermosos son tus amores, hermana mía, esposa, cuán mejores que el vino tus amores. La fragancia de tu unción, ungüento, mejor que todas las especies aromáticas. Entonces, cuando está hablando de esto, está hablando de la unción de la iglesia que se casa. Dice acá, de esta misma estoy hablando, cuando llegaban los turnos de las jóvenes para llegar a ver al rey, tenía por orden, estaba establecido que hubieran tratamientos cosméticos y 6 meses en aceite shemen. Es decir, su humanidad, 6 número de hombres, su humanidad sometida a esa unción. Y habla de la unción relacionada a la fuerza del búfalo
Cuando habla de ungió, balal, aceite fresco, shemen, habla de la combinación de dos acá. Está hablando entonces el número 17, es decir, de este nivel, habla de una grasa líquida, aperfumada, que enriquece, es decir, que aperfuma, habla de grosura, fertilidad, una iglesia fértil, que tiene abundancia, que tiene una vida del Espíritu. Y debemos de anhelar un final así. Ahora, yo concluyo, ve acá, dice Zacarías 4:2, me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro que tiene un depósito arriba y dice el candelabro tiene siete lámparas y vio dos ramas de olivo y luego mira ahí que hay un tubo que vierte aceite dorado. Es un aceite no común porque el candelabro no tenía depósito arriba, lo tenía abajo. Entonces, también habla acá en Ezequiel 16:13, adornada de oro fuiste, está hablando de la iglesia que se casa y utiliza el nivel Sahaf. Y dice, tenías vestido de lino, comiste trigo, comiste miel, aceite, y aquí utiliza la palabra otra vez shemen. Hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a ser reina. Pero recuerde que fue adornada atavíos de adorno, que habla del nivel de unción Sahab. Es lo que termina diciendo en el Salmo 45 cuando habla de la boda. Está diciendo acá en el 45:13, la novia es una princesa, luce gloriosa, está vestida con su vestido dorado. Habla del nivel de unción que adorna. Ahora, lo relaciona al oro, dice, como sus hermosos vestidos la llevan ante la presencia del rey. Está hablando de la iglesia que se casa. Cuando está hablando de esto, está hablando de la unción que ilumina, que adorna, que prepara, que es un aceite que habla que su ministración no es a nivel humana, no, que viene como parte de una ministración de parte del Señor. Entonces, cuando hablamos acá, estamos hablando que hay niveles. Y dentro de esos niveles encontramos que estaban las unciones que se fueron otorgadas, y dentro de eso está cada uno de los niveles. Recuerda que se traduce aceite, se traduce ungidos y se ve como operaciones espirituales. Entonces, dentro de Génesis a Apocalipsis aparecen básicamente 18 niveles de ungidos, 18 niveles de ungimiento. Es decir, una iglesia que tiene un número 18. Ahora, yo estoy concluyendo, quisiera orar. Y quiero orar rogando que Dios bendiga a cada uno ahí donde está, en las diferentes necesidades que hay. Padre mío, yo me pongo delante de ti, ruego tu bondad, tu intervención poderosa, ruego que vengan las ministraciones tuyas. Tu palabra dice que en Cristo estamos completos, sin falta de bien alguno. Ruego que intervengas en todos los aspectos que necesitamos recuperación. Señor, como hombres de Dios, como siervos de Dios, como siervas que hay de Dios, Señor, a cada uno bendícelos, que venga a haber una iglesia que está súper bendecida, que está siendo ministrada, que está siendo preparada para la boda. Padre mío, ruego por personas necesitadas, trae salud. Señor, trae una vida en el Espíritu nueva, a otros niveles, y trae una recuperación a nivel de la tierra, una recuperación, Señor, a nivel del hogar, a nivel de nuestra alma, a nivel de nuestro matrimonio, y sobre todo una recuperación en nuestra relación contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.